queremos analizar la discusión que se está dando en el Congreso, en el Senado en particular, sobre el salario mínimo. Ayer comenzó su trámite en las comisiones de Trabajo y Hacienda, que están trabajando en conjunto en esta materia, y hay varias novedades. Vamos a conversar de este tema junto al senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Senador, gracias por el contacto, muy amable. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, senador, este proyecto que busca llevar a 400.000 pesos el salario mínimo a partir de agosto, además de generar apoyo a las familias por el tema de la inflación, parecía generar bastante consenso. ¿Cómo lo ven ustedes en su trámite y qué temas son los que ustedes quieren abordar y discutir con el gobierno ahora? Nosotros, cuando se produce el acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, manifestamos nuestras felicitaciones porque nos parecía que tener un acuerdo en torno al salario mínimo en medio de tanta incertidumbre económica es un elemento positivo. Y eso, por supuesto, que lo mantenemos. Lo que nos ocurre es que hoy el salario mínimo está en 350.000 pesos. Pero hay trabajadores que a través del sistema de ingreso mínimo garantizado están con un salario mínimo mayor. Claro. Son aproximadamente un subsidio del orden de 42.000 pesos. Es progresivo, por lo tanto, algunos tienen menos, porque los que estaban por sobre el salario mínimo también reciben algo de ingreso mínimo garantizado, pero valores más bajos. Entonces, lo que nosotros decimos, mire, el primer reajuste se produce a partir del 1 de mayo en 30.000 pesos. Para los trabajadores que están recibiendo el ingreso mínimo garantizado, ese reajuste no va a existir en sus bolsillos. Porque, o sea, en el líquido que les llega, senador, ¿cierto? Claro, en el líquido, porque efectivamente ellos ya están recibiendo una cifra mayor. Entonces, lo que nosotros le hemos consultado al gobierno y estamos en esa conversación, es que nosotros entendemos de que para mantener lo que se ofreció a los trabajadores, 30.000 pesos de reajuste a partir del 1 de mayo, 20.000 más a partir del 1 de agosto, eventualmente 10.000 más a partir del 1 de enero, también habría que reajustar el valor del ingreso mínimo. Y en eso estamos. Hoy día vamos a continuar a partir de las 10 de la mañana. Yo creo que el Ejecutivo también tiene en esta discusión, particularmente de reajustar o no el ingreso mínimo garantizado, también tiene algunos puntos que yo concuerdo que son atendibles. Por ejemplo, ellos dicen, mire, claro, lo que pasa es que cuando nosotros reajustamos el salario mínimo propiamente tal, inmediatamente suben las gratificaciones, inmediatamente suben las horas extraordinarias, porque todo eso se calcula sobre el valor del salario mínimo y no sobre el valor del ingreso mínimo garantizado. Sí. Eso tienen razón. Y nos dicen, y además todo pasa a ser cotizable, con lo cual también las expectativas de mejores pensiones ayuda, y en eso también tienen razón. Por lo tanto, esto es más bien una discusión técnica. No es que estemos poniendo dificultades a la tramitación del salario mínimo, pero sí queremos despejar toda duda y queremos que los trabajadores reciban el reajuste que se ha dicho. Pero en el gobierno están abiertos a la posibilidad de discutir ese aumento o un reajuste más bien del ingreso mínimo garantizado. Ayer no me quedó claro eso, Sebastián, porque la sesión se prolongó. Vamos a continuar hoy día. No hubo respuesta. Lo que sí es lo que yo te acabo de decir. Sí. El Ejecutivo considera que este instrumento de reajustar por la vía del salario mínimo, en la forma como lo están haciendo, es mejor instrumento que el ingreso mínimo garantizado. Pero de todas maneras, senador, desde el punto de vista del financiamiento, por ejemplo, considerando que este salario mínimo que está proponiendo el gobierno incluye un subsidio del Estado directamente a las pymes, aumentar el ingreso mínimo garantizado también requeriría de más financiamiento, ¿no? De parte del Estado, al menos. Sí, requeriría de mayor financiamiento. Lo que pasa es que para nosotros es muy importante que los trabajadores reciban lo que se les prometió, porque si no se generan desconfianza, si no se dice, bueno, una vez más se anuncia algo que finalmente no termina resultando efectivo en nuestros bolsillos. Esa es nuestra preocupación, pero naturalmente estamos abiertos, estamos dispuestos a construir los acuerdos necesarios para que este proyecto de salario mínimo se apruebe lo antes posible. Sabemos que va a ser ley y que va a regir a partir del 1 de mayo, senador, pero queremos que salga bien. Sí, ahora, desde el gobierno han dicho que el ingreso mínimo garantizado, el problema que tiene es de focalización. ¿Usted coincide con esa crítica?
Yo creo que tiene algún problema de focalización, pero acá con este otro sistema de ir en apoyo a las pymes, también de alguna manera comienza a tener problemas de focalización. Mire, si cada vez que uno va a entregar un aporte del Estado, un subsidio del Estado, el tema de la focalización pasa a ser central, más todavía cuando no están todos los datos. ¿Qué nos ocurre con el ingreso mínimo garantizado? Que se subsidia a los trabajadores que están en el ingreso mínimo y un poquito más arriba del ingreso mínimo. Pero no sabemos cuál es la jornada laboral de esos trabajadores. Entonces puede que esté recibiendo esos valores un trabajador que está con media jornada, pero que se le paga más del salario mínimo. No lo sabemos, porque en los sistemas de la Dirección del Trabajo no hay ningún registro de cuál es la jornada laboral. Tampoco sabemos qué trabajadores en esos valores incluyen o no la gratificación. Y eso finalmente termina siendo distorsionado. Ajá. Y acá cuando nos trasladamos a las pymes, bueno, también nosotros vemos de que pueden haber empresas que a lo mejor no necesiten apoyo del Estado y lo van a recibir, y otras que sí necesiten y pueden no recibirlo. Entonces, siempre la focalización es un tema. Sí. Senador, lo último, ¿cree usted que podrían despachar esta semana el proyecto? Yo esperaría que sí, para que podamos votarlo en sala la próxima semana. Esperaría que sí. Sebastián, mira, hay otro gran tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Yo represento a la región de la Araucanía. Por ejemplo, hogares de ancianos. La gran mayoría de estos hogares que son autofinanciados, que se financian con la pensión de los propios beneficiarios del hogar, que son pensiones bajas, también van a tener que reajustar el salario mínimo. Pero ellas no son pymes, son instituciones de beneficencia social. Ajá. ¿Cómo van a pagar ellos este mayor salario mínimo? Sí. La ley, el proyecto de ley hasta el momento no contempla ningún apoyo a esas instituciones que yo creo que amerita que se les entregue y amerita que entreguemos esos beneficios. Entonces, a ver si podemos incorporar algo de eso también. Sí, por ese caso y otros parecidos. Senador, gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentos, por supuesto, al debate hoy día ahí en el Senado desde las 10 de la mañana. Que esté muy bien. Gracias, Sebastián. Muy buenos días.